Bienvenidos a Voces Gráficas, el podcast de la industria gráfica colombiana, un espacio para compartir historias, experiencias e ideas que inspiran productividad, competitividad e innovación. Una iniciativa de Andy Graph. Hoy tenemos una conversación que estoy segura les va a encantar. Nos acompaña una mujer que respira tinta, letras y pasión por la industria. Ella es Verónica Arbeláez, gerente general de Especial Impresores, una compañía con más de 6 décadas de historia, fundada el 13 de septiembre de 1959 en la ciudad de Medellín. Entre máquinas, tipografías y una biblioteca única en el país, creció nuestra invitada. Hoy lidera la tercera generación de esta empresa familiar, que no solo imprime ideas, siembra sueños y construye futuro. Con este episodio, damos inicio al ciclo Nuevas Generaciones en la Industria Gráfica, en Voces Gráficas de Andy Graph. Historias de quienes están transformando el sector desde la tradición, con respeto por el legado y una mirada puesta en el mañana. Prepárense para inspirarse con esta conversación cercana, poderosa y muy humana. Esta mujer que tengo invitada hoy en Voces Gráficas es para mí un ejemplo de liderazgo con propósito. La conocí cuando compartíamos espacios gremiales y desde entonces he admirado su capacidad para honrar el pasado mientras construye el futuro. Pero no seré yo quien la presente. Verónica, cuéntale a nuestra audiencia quién eres tú. Bienvenida. Hola Tatiana, muchas gracias. Me siento muy honrada de ser la primera persona del podcast y me emociona poder escuchar a mis colegas en los próximos. Me parece una iniciativa muy buena. Soy una persona que escucha podcasts con frecuencia, pienso que es una forma de inspirarse y se aprende mucho de esta herramienta. Bueno, entonces yo soy Verónica Arbeláez, nací en Medellín hace 37 años, estoy casada con Pablo hace 15 y tengo 2 hijas hermosas, Fátima de 10 y Milagros de 6 años. Soy la mayor de 3 hijos, la única que trabaja en Especial Impresores por el momento. Estudié administración de negocios con énfasis en mercadeo, hice un MBA en mercadeo y sí, como contaste, hace 13 años trabajo para Especial en todos los cargos, pues ya te contaré más adelante. También me encanta la cerveza y pues a los hobbies. Estoy volviendo a retomar la lectura ya después de que tengo las hijas más grandes también soy una apasionada por el país. Es algo que me inspira todos los días. Cuando hablo de Colombia, se me emociona el rostro, se me agudan los ojos y creo firmemente pues, en que hay mucho para hacer a nivel de país como empresaria. Gracias, Verónica, por contarnos súper rápido las cosas más personales e íntimas de tu historia. Cuéntanos desde chiquita, cuando eras pequeña, ¿tú estabas soñando con esa industria gráfica o fue algo que de repente te tocó? ¿Lo recibiste, lo asumiste o ya lo estabas pensando desde chiquita? Bueno, yo voy a estar en Especial Impresores cuando esté grande. Pues cuando chiquita, la verdad, como que no pensaba como en el... Yo tenía creo que otros proyectos, yo pensaba estudiar como psicología, pero finalmente todo el mundo lo veía venir, porque en el anuario del colegio las compañeras tenían ahí como en las profecías que yo iba a trabajar en Especial Impresores y finalmente nos volvimos a ver después de un reencuentro y ay, estás en Especial como todos lo habíamos pensado. Pero mi papá siempre me decía que me preocupara como por el presente, por estudiar y divertirme, porque para trabajar tenía toda la vida. Entonces no era como que me dijera, bueno, ya vas a empezar este día no, pero pues de pequeña no fue tanto esa idea, ya fue más cuando tomé la decisión de qué carrera tomar, ya sí me dijeron, tienes que estudiar administración, tienes que enfocarte en estar en un futuro en el negocio de la familia, entonces de ahí lo acepté y ya pues me direccioné como a estudiar administración. Ah, bueno, pero mira que tu infancia sí estaba entre impresoras y papel. ¿Tú te acuerdas Sí. de repente alguna anécdota especial que tengas presente mientras recorrías la planta con tus hermanos y tu familia? Claro, igual, indiscutible, olor a papel. Siempre tuve olor a papel. Me acuerdo antes la empresa quedaba en el centro y la oficina de mi papá era al lado de la planta de producción, entonces podía escuchar las máquinas cuando visitaba a mi papá y algo que hacía era coger todas las muestras de los trabajos y llevármelas para mi casa. Entonces los stickers, los cuadernos, los libros, todos esos objetos que son como tan de deseo, eran mis juegos. Entonces pues tengo muchos recuerdos, acá noté inclusive como para que no se me pasaran.
tenemos las ferias, mi papá participaba en ferias, entonces en una tenía un stand y me llevaba y yo tenía que atender como con él el stand y me parecía muy divertido. También recuerdo las integraciones que hacía la cooperativa de impresores. Antes la cooperativa tenía como un tema muy de familias, entonces nos reuníamos como en octubre en unas fincas y pues, jugar con otros niños, eso era para mí pues el plan. También de fiestas, pues la empresa hacía las reuniones con los hijos de los empleados, entonces íbamos al zoológico o llevaban recreacionistas a la empresa, entonces eso era como lo divertido. Mi abuelo siempre me llevaba a las ferias del libro, no faltábamos. Y ese era un espacio increíble, porque las ferias del libro en Medellín antes eran muy grandes en Plaza Mayor, y era sagrado, cada año las ferias del libro. También en la empresa había un cuarto oscuro para el revelado. Entonces nos metíamos al cuarto oscuro, me daban una vuelta y uno, entonces era como también muy divertido ver eso cuando visitaba a mi papá en el trabajo. Y también, siempre en Especial Impresor hemos realizado como visitas guiadas a conocer la empresa. Y fueron mis amigas del colegio, como cuando estaba en segundo. Entonces fue para mí muy gratificante ver a mis compañeras que ellas conocieran los procesos y me decían, uy, qué nota, ay, eso lo hace tu papá. Entonces uno como niña se siente muy orgulloso. Eh, También, bueno, los empleados como siempre han sido consentidores, pues uno llegaba y los saludaban, le daban mecatico. También teníamos pues como las misas anuales del aniversario de la empresa. Las tarjetas de toda mi vida social fueron hechas en la empresa, entonces la de la primera comunión, la de los 15, del matrimonio inclusive, siempre hacía parte. El anuario del colegio lo hicimos en la empresa. Eh, y pues las ferias, igual aunque yo no trabajaba en el sector, mi papá me llevaba a ferias internacionales, entonces pude ir a IPEX, a Drupa y a Label Expo, que también pues para mí es un aprendizaje ver ya esos montajes y hablar con gente de muchas nacionalidades, eso es otro recuerdo muy lindo. Claro, ¿y tus hermanos dónde estaban en ese momento? ¿Estaban contigo también acompañándote? ¿O eras tú la que estaba al frente de la empresa desde chiquita? Pues ellos siempre hicieron parte como, pues mi papá nos involucraba, o sea, otro recuerdo que tengo, pues que lo tenía como mi favorito, y ellos están ahí, es los congresos de Andigraf, porque íbamos a los congresos en otras ciudades y a las premiaciones, y ellos siempre nos llevaban. Para mí era muy divertido los congresos en el Hilton, entonces nos íbamos todos, mis hermanos, mi mamá, mi papá. Él se pasaba todo el día en el congreso y por la noche nos llevaba a la entrega de premios. Y eso era, mi mamá nos mandaba a hacer el vestido, y estrenábamos, nos sentábamos en la mesa y cada vez que ganaban un premio, mi papá nos llevaba a recibirlo. Entonces mis hermanitos nos turnábamos y ellos también iban. Entonces siempre estuvieron ahí. Y también, pues, obvio, las visitas de mi papá y cuando él llegaba a la casa con muestras. Entonces siempre todos estábamos como por ahí mirando. No, pero mira qué maravilla porque pues Especial Impresores es uno de los principales expositores y participantes del premio Lo Mejor del Año, como bien lo mencionas, y ahora tú desde el Consejo Directivo, ¿quién se iba a imaginar que eres quien entrega esos premios y también recibes, por supuesto, y pues que han hecho parte de ti pues toda la vida en DIGRAF y ahora Sí. como consejera, pues todas tus ideas y tus experiencias están presentes. Sí, total, es una ceremonia que llevo en el corazón. Y sí, era muy, pues ese momento era muy solemne y entonces todos estábamos pendientes, pero lo más lindo era, pues, porque uno cuando está chiquito no entiende lo que está pasando. Era como ese ritual de estar todos muy bonitos para ir a las premiación. Sí, eso es un buen recuerdo. Es exactamente, así como está tu equipo cada vez que se ganan los premios, que van todos muy bonitos a recibir. Sí, claro, claro, de eso se Bueno, pues trata, muy toda la bien. importancia. Y que cuéntanos un poquito, Verónica, antes de llegar oficialmente a Especial Impresores, ya como gerente y desde otra posición, pues dónde estudiabas, en qué trabajabas, en qué momento te dijeron, bueno, ya Verónica, ya es hora que vengas aquí a asumir tu cargo. Listo, entonces, bueno, entonces yo tenía en mi mente siempre psicología. Entonces mi papá me sentó un día, ya cuando estaba en 11, en una banca, me acuerdo. Me dijo, mira, hemos trabajado muy duro por lo que tenemos. Entonces, mira todas las oportunidades que tienes y la idea es que sigas trabajando con nosotros. Entonces ahí fue, pues como te contaba antes, que me dijo, tienes que estudiar administración. Entonces, bueno, yo igual he sido como, entendí.
la idea y listo, me metí a estudiar administración, no era algo que yo siempre había querido, pero le saqué el jugo. Y me gustaba psicología, entonces vi como una oportunidad con recursos humanos, bueno, y ahí me fue gustando todo hasta que ya me encarreté más por el tema de mercadeo. Me casé, fui a estudiar en Argentina, sí, el MBA de mercadeo, y cuando volví, nosotros tenemos en el protocolo de familia como requisito trabajar un año en otra empresa antes de entrar a Especial Impresores. Y fueron muy estrictos conmigo en ese protocolo, entonces yo tenía que buscar un trabajo. Entonces empecé a trabajar en un centro comercial, en la parte comercial. Y cuando estaba trabajando, y me encantaba, entonces ya yo dije, listo, me tengo que comprometer con este trabajo, y me empezó a gustar mucho. Y recibí una oportunidad de trabajar en ProExport, que era donde yo había hecho mi práctica, que Tatiana pues también es ex ProExport, y fui a la entrevista, estaba como muy opcionada para el cargo, y muy ilusionada porque finalmente me gustaba mucho el tema. Y me tocó, entonces mi papá me sentó otra vez en una banquita diferente y me dijo, no, no puedes aceptar eso porque ya está pasando el año de experiencia que tenías y necesitamos a alguien urgente para trabajar en Especial Impresores, entonces es mejor que no sigas por ese proceso. Y entonces, bueno, ahí sí me dio muy duro, eso sí me acabó con mis sueños de ese momento, pero también supe entender pues que era una oportunidad y que era mi deber. Entonces, yo creo que lloré un día y ya, y seguía con el tema. Entonces, renuncié a mi trabajo y empecé a trabajar en Especial Impresores en septiembre. Eso fue un 24 de septiembre que empecé a trabajar. Y ya cuando llegué, también mi papá me dijo, listo, tú vas a ser como cualquier empleada. Acá no vas a venir a cambiar las reglas ni nada. Vas a entrar igual como el de la bodega. Las mismas condiciones. Y yo, listo, ok. De una. Claro, claro, sin preferencias, eso está Sin muy bien, preferencia. pero mira que mientras estabas trabajando por el país desde gobierno nacional con ProColombia, ProExport, en su momento tenías esa vena artística y esa inspiración por ayudar y por trabajar con las empresas, y ahora pues desde otra posición, ¿no? Sí. Construyendo producto interno en el país y también internacionalizándose pues apoyando a las familias y la industria nacional. Finalmente se te da lo que estabas buscando Sí, sí, finalmente se da. Sí, y lo estás uno haciendo. tiene formas de ayudar sí, desde diferentes lugares. Exactamente. Sí, ¿Y sí, cómo total. fuiste escalando esas posiciones hasta llegar a la gerencia general? Bueno, entonces ya otro recuerdo que tengo cuando entré a la empresa es que él me involucró en cada proceso. Entonces me dijo, listo, usted tiene que ir un día y sentarse todo el día con el de impresión. Entonces yo me senté todo el día con el de impresión. Y él me contaba y me contaba. Después, listo, al otro día usted tiene que ir con el conductor a entregar mercancía. Y yo, listo, me monté en el carro, fuimos, entregamos mercancía. Y así fui como recibiendo pues el conocimiento. Mm, y ya después, bueno, y también fue un tema pues como difícil entrar porque uno siempre es la hija del jefe. Ay, llegó y entonces, ¿quién es? Y entonces va a venir acá y ella, ¿qué ha hecho? Entonces, eh, fue como complicado porque es ganarse la confianza de las personas desde otra posición. Pero, y agradezco porque ellos fueron muy exigentes conmigo desde el principio. No he contado, pero nuestros empleados son gente de mucho tiempo. En especial impresores hay personas que llevan 40 años en la empresa. O sea, me vieron nacer, supieron todo de mi vida. Estuvieron en el baby shower. Sí, todo, todo, todo. Me dieron regalos en el matrimonio. Sí, son gente que hace parte de mi vida. Y la mayoría, el que menos llevará 10 años. Hay mucha, sí, se respira como todos nos conocemos, todos, todos. Entonces, ya llegar y bueno, ellos también no dijeron, ay, Verónica, y ya no, venga, entre a la empresa y hágalo bien, porque finalmente tenemos como un sentido de pertenencia y si alguien va a heredar una responsabilidad, pues necesitamos que esté muy a la altura. Claro. Entonces, fue difícil porque en serio me exigían y me ponían a prueba y yo era bueno, pero listo, ahí aprendiendo cada día y la verdad desconocía mucho del proceso, como mi papá me decía, listo, no se meta tanto en el trabajo, pues yo sabía que imprimíamos y eso, pero no sabía que era una plancha, no sabía que eran 4 tintas, nada, nada, nada. Entonces fue empezar de cero, pues
y ir conociendo. Claro, y eso internamente, pero cuando llegabas a enfrentarte con los clientes, que eran Sí, pues los amigos de tu papá, y llegabas tú ya como gerente y llegó la niña, entonces, cómo fue esa relación comercial? Porque yo pensaba y en algún momento te lo sí. comentaba, y era, mira, es que con tu papá teníamos este arreglo, con tu papá se hablaba así, con tu papá lo hacíamos de esta manera, ¿tú llegaste a cambiar eso o cómo lo empezaste a manejar, que no era fácil? Sí, Clientes de toda la vida. yo creo que los clientes fueron menos, no fueron más fáciles, porque también, así como los empleados son de toda la vida, también, gracias a Dios, tenemos clientes de toda la vida. Y es una relación muy cercana. Entonces ya mi papá me dijo, listo, estos son los clientes, vamos a cuadrar unas citas con ellos, te voy a presentar y ya te voy a entregar el cliente. Entonces fue una transición muy amable y los clientes, con tal de que ellos se sientan bien atendidos, todo está bien. Lo difícil ahí fue como ya más adaptarme a conocer el cliente. Pues como, ay, listo, estos son los tiempos, esto es lo que le tengo que entregar. En el camino perdí clientes. Pues, Oh, por Dios, eso es muy serio. perdí clientes porque metí la pata, pues no tenía experiencia en el manejo de clientes en impresos. Hay unos ahí que puede que hayan vuelto, que bueno, que son un recuerdo más. Y, pero sí, igual también los comerciales que trabajan en la empresa me acompañaban a citas. Al principio era difícil porque en serio yo no entendía nada, 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 nada. ¿Y tu Y papá no estaba ya en la empresa o iba a la junta? ¿Dónde sí, estaba? él estaba, pero ya cada vez más intermitente. Entonces, habían procesos que tenía a cargo y otros que no tanto. Digamos que el tema de manejo de clientes ya lo había soltado mucho. Entonces, por eso fue como más fácil la transición y antes ya era como recuperar como que la familia los atendiera. Pero no, pues igual, ahora que tú me dices que cómo puede llegar a gerente general, también sigue siendo intermitente, porque pues es una empresa familiar y las personas vamos entregando de a poquitos, pues no creo que sea la única empresa familiar que nos pasa. Entonces hay momentos en los que, ay, sí, hazlo todo, y hay otros, ay, no, pero hiciste eso, no, entonces no. Entonces yo soy gerente general cuando Cuando le conviene conviene. a alguien y cuando no, no, O sea, bueno, todavía estoy en ese camino. no, pero Estoy maravilloso. ahí, estoy ahí tratando Y de... mira que además de ese reto de asumir esa gerencia intermitente, como lo dices, es también el liderazgo, ¿no? ¿Qué liderazgo estás aplicando tú? Estudiaste, pues aparte de tu interés por psicología, temas de recursos humanos, pues cómo hiciste para lograr o definir ese liderazgo que permite que hayas establecido esa relación, mantenido esa relación y seguir adelante con lo que te corresponde ahorita. ¿Cómo aprendiste eso? Pues la verdad fue un reto y porque vengo de liderazgos muy fuertes. Entonces mi abuelo fundó la empresa. Mi abuelo era un líder increíble, pues él ayudó a fundar las cooperativas en Colombia, tenía puestos directivos, él en algún momento fue presidente del Medellín y era muy activo. Además era un ser muy altruista y muy místico. Entonces, de él partió el tema de la biblioteca porque a él le gustaba como promover la cultura antioqueña. Eh, tenemos también colección de arte y él era muy soñador. Mi abuelo siempre quiso como dejarle algo al mundo. Entonces, él construyó un proyecto de esa colección cultural de Antioquia para que en un futuro pueda ser patrimonio de la ciudad. Y entonces, él con ese liderazgo y esa visión pues de haber creado la empresa. Y ya después sí que mi papá es un valiente, un visionario también, pero él es un hombre de negocios. Mientras mi abuelo era un altruista súper soñador, mi papá es un ingeniero administrativo cuadriculado de números, de resultados, de, de todo Enfocado al perfecto, logro. al logro, totalmente enfocado al logro. Entonces ya llega Verónica y entonces, ¿quién es Verónica? ¿Cómo entra a jugar ahí al lado de dos personajes tan importantes? Entonces es como, listo, estoy aquí, llego, y empecé como con mucha humildad por esa ignorancia que tenía pues en el tema técnico, aprender, 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 cero liderazgo, primero muy tímida, mirando a ver qué pasaba. Y ya llega un momento en el que uno dice, listo, soy yo, pues no voy a ser ni la altruista, creadora, que fue mi abuelo pues en su generación, y tampoco voy a ser mi papá, porque pues empezando que yo no soy la ingeniera cuadriculada, él puede ser.
Entonces, darse cuenta que uno debe ser auténtico fue fundamental, porque cuando uno trata de ser como líder lo que no es, no, es muy difícil, desgastante. Entonces es como primero aceptarme como soy, entender como las fortalezas y desarrollar así el liderazgo. Entonces, pues todavía el liderazgo es algo que es continuo y hay veces uno está y no está, pero es por lo menos yo creo que mantenerse fiel a la esencia y entender que también yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos y cada líder tiene su momento. Entonces de pronto es como la era de que necesitaban a una persona más como mi perfil porque ya hay algo construido. Entonces de pronto es otras cosas que debo aportar. Entonces eso es como lo que, lo que fue como difícil de lograr. ¿Tú piensas que Era el entonces dilema. siendo auténtica y siendo quien eres, encontrando pues realmente tu identidad o ese equilibrio entre tu abuelo, tu papá, hace que la gente te siga, confíe en ti, trabaje por ti para esa visión que es una visión a larguísimo plazo, ¿no? Ah, claro, sí, igual la esencia como tal, los valores siguen. Pues porque que uno tenga un perfil de ser un líder más flexible o más, no sé, pues sí, son perfiles diferentes, pero los valores se conservan. Y eso es lo importante. Entonces puede que a mí me vean comunicándome diferente o con otras reglas, pero sí está siempre prima las ideas de la empresa y el propósito que tenemos, claro. Entonces ahí está el tema de la ética. Hemos sido una empresa fundamentada en la ética, en trabajar con responsabilidad, muy enfocados en la calidad y en el servicio. Entonces eso sí no se pierde. Pues así cambie el líder, lo que sea, siempre tiene que estar en el ADN. Y es lo que tratamos de transmitir pues, a nuestros empleados también, que ellos al llevar tanto tiempo pues lo tienen muy, está súper interno. Ya. Claro, ya lo tienen en la sangre y Sí, también además pues de la fundación, de tu abuelo, del trabajo con tu papá, el trabajo con tu tía, con doña sí Ángela, también, ¿cómo es ese trabajo con ella que también está contigo hombro a hombro en Medellín, adelantando pues claro. todas las gestiones, viendo el futuro de Especial Impresores? ¿Cómo manejas eso también? Claro, bueno, entonces mi tía pues hace parte, en este momento pues ellos son dos hermanos, entonces la empresa pues hace parte, es de ellos dos y ya yo soy en este momento la única que trabaja de los nietos de la tercera generación. Mis hermanos no, por el momento no quieren trabajar, no veo como que vayan a trabajar, pero bueno, uno nunca sabe. Y ya mis primos están todavía muy chiquitos, entonces no han entrado. Esperemos que alguno venga a acompañarme porque siempre es bueno una ayuda. Entonces mi tía ya en este momento es la gerente administrativa y ella también está intermitente. Entonces esa, como hay un amor tan grande por la empresa, por las personas, todo, es un poquito difícil desprenderse del día a día de la organización, pero es un proceso que estamos teniendo en este momento de que hay que empezar a soltar cosas. Hace por ahí un año y medio empezamos con un coach, el tema de empresas de familia, y es un camino arduo en los que todos tenemos que empezar a aprender cosas y las empresas de familia tienen el corazón. Entonces ahí hay que, que balancear también los intereses de la empresa y los intereses de la familia. Es un aprendizaje. Pues yo creo que en empresas familiares que más adelante hablaremos, pues nada está escrito. Ha sido algo muy, pues realmente un piloto muy rápido, ¿no? Porque no todas las empresas de la industria gráfica tienen esos protocolos de familia y como bien lo mencionabas, desde que tú estabas chiquita, pues ya estabas escrita, ya te habían escrito que Ya, en tal momento, después de un año, tenías que llegar y tu papá te sentó a hablar de eso en un momento que te sí, sorprendió. Entonces el protocolo de familia es algo que ustedes también han llevado en la sangre y lo sí, siguen mejorando, perfeccionando, ampliando. pues mira, esta industria es muy de empresas familiares. Yo creo que pues es que son contadas las empresas del sector que no son de familia. Entonces, si hablar de protocolos, yo creo que no todas lo tienen. El protocolo se construyó hace como unos 20 años, lo construyeron, en ese momento vivía mi abuelo, eh, y la verdad es algo que se saca del cajón cuando se necesita. Yo creo que ahí lo que ojalá lo leyéramos con más frecuencia, pues yo sí digo, la verdad, se hizo, se establecieron unas reglas y de vez en cuando como que, ay, vení, estaba por allá, pero sí debe ser algo y yo en este momento también me estoy cuestionando, pues porque ya tengo hijas, de que listo el protocolo hasta dónde llega, porque el tiempo pasa, no te das cuenta y el futuro está ahí,
ya mis hijas en 10 años ya pueden tener preguntas, que tenemos que empezar a tener esas conversaciones. Entonces, sí es válido tener el protocolo, pero hay que ser más juiciosos, total. Pues no todos los días, pues no es un documento del diario, pero sí se debería revisar con más frecuencia. Un documento de Y estudio, de sí, estudio y de actualización. sí, y además que el mundo cambia en serio demasiado, pues yo creo que lo que pensamos hace 20 años y lo que se piensa hoy, entonces no sé hasta qué punto debe ser la fecha de vencimiento de un protocolo, pues no mentiras tampoco, pero sí debe ser más constante las conversaciones al respecto. Es un tema retador Sí, y otros temas retadores que hayas asumido en la gerencia, uno que recuerdes, así como las anécdotas chéveres, esos temas retadores que dices, oh por Dios, ¿yo qué hago acá? ¿A qué horas me tocó? ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? no, igual pues este gremio siempre, pues yo no sé, lo llamaban artes trágicas, a mí me parece una tristeza decirle así, yo digo, ay, no, tampoco. Pues entonces uno sí sufre mucho en el día a día con los trabajos de los clientes mientras coge como callo, porque pues es los tiempos, las entregas, que se dañó la máquina, que no hay el papel, o sea, esos problemas del día a día son estresantes y todavía siguen quitándole a uno como la respiración, pero ya hay más experiencia. Eso siempre es desgastante. Y pues yo afortunadamente, una vez Juan Alejandro de Dígitos y Diseños, aprovecho para hablar de él, que ya se convirtió en un gran amigo, me preguntaba que cuál había sido el momento más difícil. Y yo le dije, Juan, yo no me puedo quejar, yo no he tenido un momento tan difícil porque sé de las historias de otras empresas. Por ejemplo, mi papá me contaba cuando Pablo Escobar estaba, la situación de Medellín, la guerrilla, que habían toques de queda, las bombas, tanta crisis económica y social que tuvimos. Entonces, sí, si eso sobrevivimos a esos momentos, yo digo, yo no tengo problema. Pues uno, ¿cómo va a decir que tiene un problema cuando antes no se podía salir a la calle? Entonces, eh, yo creo que de pronto lo más retador y como extraño fue el COVID, que ese día llegar y ver, y aparte que había sido un año muy bueno, yo creo que estábamos en un crecimiento económico, todas las empresas y el gremio en general, muy bueno, y nos dieron un freno en seco ese viernes por la noche, decir, no se puede trabajar más, era de no creer, llorar, de todo. Afortunadamente, pues nosotros pudimos tener, por el tipo de productos que hacemos, pudimos abrir otra vez y las personas, el personal muy comprometido, los clientes muy comprometidos y es un buen recuerdo ya, o sea, ya, pero ese momento fue estresante, pero no ha sido tan horrible. Y otro momento, un momento que sí me pareció muy doloroso y me seguirá pareciendo doloroso es encontrar fraudes de los empleados. Eso me parece terrible, 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 porque es muy importante trabajar bajo la confianza. Eso es algo pues, que es fundamental para uno poder avanzar. Y cuando tú confías en unas personas y están trabajando todos como por un propósito en común, y te das cuenta de cosas detrás que no, que sí, pues que no deberían estar pasando, es muy difícil. Para mí esos han sido los momentos que me han roto el corazón. Saber que hay fraudes o cosas que sí, que no están bien hechas a tus espaldas. Y eso puede seguir pasando, pues, pero Tema muy, muy delicado es muy y no eres delicado. la primera gerente de la industria gráfica que lo menciona. Es un tema muy delicado y muy triste y sí para salirnos un poco de las artes trágicas que no lo Sí, son, sino son arte, más bien, la industria es sí, arte. sí, es una industria Hablemos hermosa. mejor de una Sí, anécdota algo más divertido. divertida, algo más chévere, que haya sido inesperado, que te haya sorprendido como tus primeros días de gerente, como, oh, esto sí que fue muy chistoso, ¿qué pasó aquí? Algo que te acuerdes que nos haga reír. No, pues, ¿cómo será mi ignorancia en el tema de artes gráficas? Que en una de mis primeras reuniones yo le dije a una cliente que el blanco era una tinta. Pues como que yo, yo Y tu juraba y clienta, rejuraba. No, ella me creyó porque pues yo le dije con una ah, seguridad, pues porque en offset, pues en offset no, pues en impresión digital sí existe como tinta, pero en offset no, y yo no, esa tinta es blanco y te la y ya eso llegó, uy no, yo como como es blanco, dije, no tiene costo. ay no, qué horror. Pero igual nosotros nos reímos todos los días. Yo le pregunté a los que trabajan conmigo en la oficina, vení, que ahí pues que nos da risa, no, todos nos da risa. Pues la verdad la risa es muy constante. Pues, son el día a día que la verdad nos divertimos mucho, porque este trabajo es muy dinámico y ya uno aprende como al estrés convertirlo
en algo que pasa y sí, nos divertimos. No, Eso, y eso no nos cae la menor duda, Verónica, porque quienes estamos cerca de ti te escuchamos, te conocemos y te vemos, siempre estás con una sonrisota, mejor dicho, sí, se nota que te estás divirtiendo. Eso sí, sí total. es un hecho y estamos seguros y damos fe. Que así es, y ojalá siga siendo Sí, así siempre, porque pues esa es la idea, y más con tu familia, con tus chiquitas, cuéntanos un poquito de ellas, son chiquitas todavía, tu sí. esposo, ¿cómo toma todo eso? Bueno, ¿Cómo equilibras entonces, ese tema laboral y familiar, ¿no? El reto. claro, eso es difícil, es difícil. Las mujeres tenemos ese reto, es complicado, pero no es imposible. No, pues yo creo que uno, como, pues yo fui mamá ya como a los 5 años de haber estado trabajando, bueno, 4 años. Mi primera hija, digamos que fue más difícil porque yo era workaholic, como me divierto tanto. Entonces, se me volvió una adicción el trabajo, yo trabajaba para mí todo, trabajo, 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 trabajo. Y para mi esposo también en ese momento. Entonces, cuando llegó mi hija, yo no sabía soltar. Entonces, seguía llegando tarde a la casa, con mis mismos problemas. Y eso me perdí de momentos de mi primera hija, cuando ya en la segunda ya hubo como un tema más de reflexión y decir, no, mira, pues hay que hacer un alto y hay que darle tiempo también a la familia. Entonces ya ahí ya empecé a equilibrar mejor las cargas. Eh, es muy importante también uno darse tiempo para uno mismo. Yo no hacía deporte, no salía con mis amigas, nada. Entonces ya empecé, mi esposo me decía, no, pero mira, tienes que tener una vida equilibrada, yo no sé qué. Entonces ya empecé a levantarme más temprano, a hacer deporte, empecé a tener, pues a retomar mi vida social, a tener el espacio con mis hijas. Y yo creo que eso es súper ganador en todos los niveles. Eso finalmente me hizo una mejor profesional, porque ya soy más eficiente, más concreta, más enfocada, priorizo. Entonces, lograr ese equilibrio cuesta, cuesta y finalmente siempre estamos en el mismo dilema. Yo creo que nunca terminamos las mamás, siempre vamos a estar pensando, o debo estar trabajando o debo estar con mi hija, o debo hacer esto o lo otro. Pero ya también pienso que es el ejemplo que uno les da. Yo al tener dos niñas, si ellas me ven trabajando y vienen mi trabajo y vienen mis otros espacios, ellas van a ser así. Entonces es como tratar de inculcarles eso. Eh, una vez escuché como de esas cosas de empresas familiares que en podcast que escucho, decían que es muy importante uno llegar a la casa y hablar bien del trabajo. Que cuando si uno llega a quejarse, pues qué ejemplo le va a dar a los hijos. Entonces ellas me preguntan, mamá, ¿cómo te fue? Entonces uno sí cuenta uno que otro problemita, pues porque es la realidad de la vida, pero también hay que contar lo bueno, que ellas digan, ay, qué nota, cuando yo sea grande me van a pasar esas cosas. Y ellas me preguntan mucho. En estos días estábamos en Semana Santa en un restaurante y mi hija de 6 años se sentó y me dijo, mamá, cuéntame qué cajas nuevas has hecho. Qué Yo, espectacular. yo no, estamos descansando, no hablemos de trabajo. Pero hay una. Pero me parece muy linda y ella, la mayor ya no se involucra tanto, pero la pequeña le gustaba mucho ir a la empresa. Y yo le pregunté que por qué le gustaba ir a la empresa y me dijo, primero porque me robó las cosas, así como yo le quitaba a mi papá los Igualita, hija, cuadernos y, hija de su y, mamá. y me va diciendo, y lo otro es porque estoy contigo. Entonces Ah, me qué pareció muy maravilla. lindo como la oportunidad, y yo, ay, ve, qué bonito uno saber que puede trabajar con la familia y a veces no lo valoramos como ese espacio de compartir, pero es chévere verlo como una forma de fortalecer vínculos. Claro, claro, muy Sí, importante eso y pues el apoyo de tu esposo, porque pues también tienen otra empresa, no es no sí, solo claro, especial, sino una empresa familiar aparte. sí, ¿Y cómo haces? O sea, dos sí, trabajos, dos niñas, un esposo. dos perras. Ah, ah, También. también, eso sí no me la sabía. Sí, más lindas. Entonces, bueno, no, mi esposo es ingeniero biomédico. Él empezó su empresa hace 13 años. Desde la maestría, esa fue su tesis de grado. La empresa tiene que ver con energía nuclear. Es un tema súper diferente. Es muy lindo también. Es un negocio que ha crecido mucho. Él empezó en la sala de la casa y ya en este momento tiene 70 empleados. Wow. Sí, entonces somos socios. Él es, yo normalmente, pues, yo en este momento hago parte como más de la junta directiva. Entonces, cada mes pues nos reunimos, vemos informes y tengo pues las conversaciones del día a día con él, pero, y cuando me necesitan, voy, pero más que todo mi enfoque está en especial impresores. Y lo que me dices de mi esposo ha sido un motor fundamental. Yo también
digamos que afortunadamente llevamos 15 años de casados y uno de nuestros, lo que pensamos es que para uno estar bien en una relación siempre tiene que admirar al otro. Eso en todos los niveles, cuando tú admiras a tu jefe, cuando tú admiras a tus amigos, y es como esa constante reto de que él me admire y que yo lo admire a él. Y él me reta mucho. Entonces es mi crítico número uno, pero se lo agradezco. Entonces él me dice, no, haz esto así, o por qué no, ponte las pilas, me inspira mucho. Entonces ha sido ese referente que me impulsa para seguir adelante y yo también lo impulso a él, nos complementamos. Sí, entonces No, maravilloso eso. Y las sí, niñas están viendo más hacia el tema biomédico o hacia la parte de impresión, porque pues las chicas van a llegar a algún lugar en ese protocolo de familia, tendrán que decidir difícil, hacia dónde se difícil, enfocan, cómo las ves, difícil. están chiquitas, pero igual, Sí, como tú no, dices, el tiempo pasa muy rápido. sí, los retos cada vez son mayores porque nosotros hacemos parte, pues, y la familia ya más de mi, pues por parte de mi papá tenemos una inmobiliaria. Entonces le jugamos a primera, segunda, tercera y cuarta generación en diferentes empresas. Es un reto. Yo creo que por eso hay que sentarse a hablar, A a ver pensar. cómo, a pensar y también cómo enfocar. Digamos que en el caso de mi familia, para mi papá fue muy frustrante que mis hermanos no siguieran con el negocio. Pero hay que, pues es frustrante, entonces hay que hacer un duelo, entonces para él sigue siendo como, pero finalmente todos toman sus decisiones y son caminos y cada uno tiene sus fortalezas y puede ser más exitoso en otros ámbitos. Entonces, yo de ese duelo que han tenido que hacer mi papá, me quiero ahorrar mi duelo y estar abierta a cualquier posibilidad, a Esa, cualquier. Sí, esa sí, es la forma, y como tú dices, ser auténtica, ¿no? Finalmente, ellas serán auténticas en lo que escojan y para eso están los papás, para sí. apoyarlas. Y eso es un reto porque al ser las artes gráficas un tema tan familiar, si no empezamos a profesionalizar o a ver esos hijos, esos nietos, esos sobrinos, lo que sea, cómo vamos a seguir, pues no podemos dejar apagar el sector. Entonces hay que buscar alternativas, que bueno, finalmente la gente está teniendo menos hijos, ya no viven acá o cualquier cosa, entonces no pueden morir las empresas. Pues como que, ay, no había quién. No, no, esa no es la idea. Pues como que tienen que ser empresas que estén establecidas de una forma tan organizada que perduren en el tiempo, independiente si está la familia o no está la familia. Exacto, exacto. Y por ejemplo, y en ese proceso de pensar, pues en la gerencia y en quién va a asumir, pues todas esas Sí, responsabilidades, ¿tú en algún momento has pensado, pues en dejar la gerencia y que alguien externo llegue a tomar esa posición? pues honestamente, como todo iba como tan encaminado, yo nunca pensé en eso, pues y como mi trabajo es tan apasionante y el tema ha sido tan de corazón, pues uno dice, no, esto va a ser toda la vida, pero hay que saber, eh, pues yo he tenido que pasar por el proceso también como persona de decir, hey, si ya en algún momento esta no es mi posición, estar dispuesta a retroceder un poco. ¿Por qué? Porque en empresas familiares nosotros tenemos un equipo de trabajo súper profesional. Yo amo mi equipo, lo amo, lo amo, lo amo. Y espero que ellos me amen a mí. Entonces, si uno no crece, pues cuando tú estás arriba, si tú no creces, los de abajo cómo van a crecer, ¿cierto? Y cuando yo veo que hay gente dándola toda con un potencial y pidiendo cuerda, hay que empezar a entregar y sí, a ascender en el tema. Yo creo que, y cuando hay tantas organizaciones de sectores tan diferentes, ya uno tiene que empezar a tomar una posición más desde junta o algo, o una gerencia más estratégica y no tan del día a día. Entonces, pienso que sí hay que hacer el proceso de uno verse y decir, si hay personas más capacitadas que yo, que puedan hacer el trabajo de una forma más exitosa, ¿por qué no darles la oportunidad, cierto? Sí, Y hay veces, sí, total, y muchas veces tener personas objetivas también es bueno. Pues como centradas en el resultado, porque es que claro, uno como familiar, ay, tan bueno, ay, no. sí, no, pues supremamente visionaria Es bueno un la balance, mirada, claro, porque pues finalmente lo que se busca es la sostenibilidad de la empresa. claro, claro. Pues puede ser independientemente de quién la esté liderando, que los objetivos del fundador pues sigan adelante y seguir creando industria y seguir haciendo país, Sí, que total, es igual. lo que llevas en la sangre. Sí, y hay una responsabilidad muy grande, son familias, pues
son familias, son los proveedores, son los clientes, son muchos grupos de interés que no pueden depender pues como de una persona o de quién no, pues ojalá seamos tan organizados, pues no digo que eso sea fácil ni que se logre así, pero sí hay que visionar una estructura lista para todo. Exacto, y eso va acompañado de la mirada hacia el futuro de la industria gráfica y cómo la estás viendo tú con tus estudios, con tu conocimiento, con todos esos viajes, con la experiencia, con quienes te relacionas, cómo estás viendo esa industria gráfica sostenible Sí, a partir de este momento. creo que es un excelente momento para la industria, excelente. Aunque llevo muy poquito tiempo, 13 años, hace 13 años veía incertidumbre, pesimismo, estancada, una industria muy pegada como del precio, de la una competencia muy feroz. Ya ahora veo una industria con oportunidades, una industria que crece. Cuando entré a trabajar en especial impresores, me acuerdo que las reuniones decían, ay, esta cerró, la otra se quebró, la otra no da más. En cambio, yo ahora me siento con mis compañeros de gremio y escucho, ay, este compró, el otro abrió sede, el otro trajo más gente. Entonces, creo que en el tema de offset no se están abriendo empresas nuevas, que también es bueno porque la verdad la oferta era mucha, pero las que están es en crecimiento y eso es muy lindo. Yo cuando entré al ver esa situación del mercado dije, listo, lo más importante es mantenernos estables, no vamos a crecer, esto está muy loco, mantengámonos, que en algún momento ya empezaremos a ver que las cosas suben. Y llevamos un par de años, independiente de la actualidad del país y lo que tuvo que haber pasado con la pandemia, que ha habido una dinámica diferente. Entonces creo que es un muy buen momento para el sector. Tenemos muchos retos, muchísimos. Los colegas constantemente están hablando del cambio generacional, del relevo, no solo pues desde la parte directiva, sino también desde empleados. Ese es un reto que todos tenemos que asumir, porque tenemos que capacitar y tenemos que dar oportunidades a los jóvenes. No vamos, si empezamos a llamar al de esta empresa y al de la otra, no tiene sentido. Y no va a haber recambio. Entonces, por ejemplo, los practicantes del SENA, nosotros es mucho más fácil pagar la multa y ya, y no tener al practicante, que todo el mundo, nadie lo quiere capacitar, llega el practicante y no hay quien lo mire. Yo sé que eso es difícil, o llegan a la entrevista y no aparecen al otro día, eso es muy difícil, pero nos tenemos que poner las pilas y coger a los practicantes, coger a gente que no sepa nada, porque si no lo hacemos así, yo creo que va a seguir siendo un problema. Y ese problema es de parte y parte, tanto de los empleados como del empleador. Nosotros como empleadores tenemos que ver que ya no son los mismos empleados, no tienen las mismas aspiraciones, tienen otros retos, entonces, bueno, por ese lado. Y en el lado de los proveedores veo una falencia que me preocupa mucho a futuro de los técnicos, porque entonces estamos teniendo, las máquinas no van a tener soporte técnico a futuro, no veo ahí como oxígeno. Entonces eso es un reto, pero es interesante. Igual también pues todo el tema de cambio a tecnología, de pronto China y yo no sé qué, es un reto, porque listo, compramos máquinas más baratas, de pronto podemos automatizar algunos procesos de una forma chévere sin tener que invertir mucho, pero ¿quién te responde? ¿Quién te enseña a usar esas máquinas? Entonces ahí hay como, lo veo como, me va a preocupar después por esas cosas. Tenemos, como decías, el tema de sostenibilidad. En el tema de sostenibilidad, finalmente ha sido mucho como lo que se ha sembrado, pues el mito urbano de que contaminamos, pero es una industria muy limpia. Es más como esa comunicación que tenemos que hacer de que nosotros realmente el aporte pues a la contaminación que hacemos no es significativa y es demasiado sustentable, pues es sostenible en el tiempo por el tema de los bosques. Entonces es más una tarea que hay que hacer de volver a recuperar esa imagen. Digamos que en el tema de publicidad, en algún momento nosotros como impresores de offset, de cartón, de papel, éramos los malos, pero en el tema de empaques entramos a ser los buenos porque estamos reemplazando el plástico. Pero no tengo nada en contra de mis colegas de plástico, los necesitamos para vivir también. Entonces es como entender ese balance que hay productos que no pueden ser del todo sostenibles, y que finalmente el mercado tiene que adaptarse en algunas cosas, pero no existe pues el producto perfecto que no genere problemas pues. Mm, También tenemos el tema de automatización de procesos, eso es fundamental, es lo que todos deberíamos estar hablando en este momento. Hay que,
hay demasiadas oportunidades en automatización. No, no creo que en el gremio hayan líderes al respecto, alguien que yo diga, ya muéstrame cómo, cómo está. Hay mucho para explotar, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, que pues me parece muy emocionante y retador involucrar todos los temas de inteligencia artificial, pues en tema de software yo creo que ya estamos mucho más avanzados y en el tema de analítica de datos creo que nos faltaría también mucho por recorrer, entonces ahí es apasionante. Y también pues nosotros en Colombia somos muy buenos en serio en lo que hacemos en artes gráficas, nuestra calidad es excelente, excelente, excelente. Y como somos, no le medimos a todo, finalmente los productos, y yo creo que a nivel mundial, que sean difíciles de elaborar, en Colombia tenemos toda la capacidad para hacerlo. Entonces es encontrar como, cada ciudad tiene como sus, en Cali son fuertes en empaques, en Bogotá son más fuertes en libros. De pronto en Medellín podremos ser esa ciudad en la que seamos los productos más difíciles de encontrar, como digamos un tema más artesanal o algo así, como la short tail del mercado. Es también algo como que se puede trabajar. Vamos a ver. Y con el puerto, pues que vamos a tener Antioquia, también hay retos diferentes para la industria. Si tenemos puerto, la internacionalización ya es mucho más viable. No son Mucho, muchas cosas, mucho muchas, más muchas cosas. sencilla y mira que Sí, todas esas reflexiones que haces frente a la industria gráfica para, como creador de oportunidades es muy importante, no solo los que ya están estudiando industria gráfica, sino cómo la industria gráfica en sí genera oportunidades de trabajo, genera oportunidades de crecimiento, es una industria innovadora que tiene tecnología, que siempre está mirando hacia el futuro, que involucra software, que involucra automatización, involucra inteligencia artificial, involucra una cantidad de cosas que de repente algunas personas no las ven, no las conocen y eso es también parte de la tarea, hacer esa comunicación y esa sensibilización de lo que es la industria gráfica y de esas oportunidades que hay. demasiadas, hay demasiadas. Y ahora pues el tema de Flexo está creciendo increíble. Eh, es increíble en serio el crecimiento que ha tenido Flexo y me parece, wow, una oportunidad muy grande en el tema de bolsas. Estas empresas exportadoras, digamos el ejemplo de Alico, pues Alico también es una empresa familiar. Empezó acá a 3 cuadras y ya el monstruo que es, son referentes muy importantes. Ya estamos, es una industria que tiende a crecer. Creo totalmente en el crecimiento. Hay que adaptarse. Digamos que yo sé que hay líneas de negocio que han perdido participación, el tema de publicitario, en el tema de libros han bajado mucho los volúmenes, pero existen todavía muchas cosas para hacer, muchas. Y entre el gremio más profesional sea, más clientes vamos capturando y es un gremio hermoso. Pues yo también aprovecho para decir que hay demasiado colegaje. Afortunadamente podemos hablar, hay mucho respeto, tú has sido testigo de eso. Eh, tanto en proveedores, todos, es un gremio muy lindo. Entonces, es cuando hay gremios así que pueden trabajar en conjunto, la podemos sacar del estadio fácil. Exacto, exacto. Sí, Y todas estas conversaciones se hablan en los almuerzos familiares o no. Ahí está incluido no, el protocolo que es solo en la junta. prohibido. Ah, está prohibido. Prohibido, no, pero no hace parte del protocolo, hace parte del bienestar familiar. No, eso ha sido súper chévere porque mi papá desde el principio me dijo, en la casa no se habla de trabajo, prohibido. Y fue súper, es muy sano y lo recomiendo a todas las personas. Yo podría tener un problema horrible que me estaba doliendo así y se me salía letreritos. Me decía, no, mañana hablamos de eso. O sea, en este momento estamos en la casa. Y además que uno, digamos, si estaba con los papás, los hermanos, la mamá, ellos no tienen pues por qué meterse en eso, pues para que hablemos de otras cosas. Entonces sí, ha sido muy sano. Siquiera hemos podido como conservar todo ahí. Pero igual, también hay que decirlo, el equilibrio es muy difícil. Las empresas familiares tienen cosas muy buenas y también hay unas más complicadas. Entonces, bueno, hay que saber, es un aprendizaje constante, Claro, constante, constante. claro. Y yo escucho como de historias, pues me gusta saber como empresas familiares, y yo digo, listo, hasta ahora les ha ido muy bien, pero
hasta ahora. No, sí, claro, pero ¿qué viene ahorita para Especial Impresores en ese proceso desde tu posición como gerente intermitente, que Ujú. probablemente ya no lo va a hacer tanto? ¿Cómo lo ves ahorita para Especial Impresores esos próximos años? No, retadores, retadores. El tiempo, el mundo va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es de agilizar procesos. Espero que haya crecimiento. Tenemos crecimiento proyectado en inversión de maquinaria, infraestructura. Entonces, tengo buenos proyectos andando. Estamos fortaleciendo el equipo de trabajo humano, por lo que te decía, tener una estructura muy robusta, que si llega a faltar a alguien por X o Y, tengamos como las garantías de que la empresa permanece en el tiempo. No, va a ser, nos esperamos, yo espero, gracias con la compañía pues de Dios y todo, que siga siendo un crecimiento sostenido. 10 años, en 10 años voy a tener 47, entonces espero tener otro rol. Ojalá, Ah, bueno, ojalá. probablemente desde la Junta. Y esas acciones o esas recomendaciones que le das a los empresarios para que construyan país y puedan liderar también una empresa familiar, ¿cuáles Ujú. serían? Bueno, hay muchas formas de construir país. Primero, yo creo que debemos cuestionarnos constantemente cómo somos como líderes y como empresarios en general, porque existe el término empresarios. Entonces, si yo soy un empresario que no le pago a mis proveedores a tiempo, o me aprovecho de las negociaciones, o con mis empleados no tengo un buen trato, ¿qué esperamos del resto de la sociedad? O sea, nosotros en nuestra posición, así tengamos un empleado, 1000 empleados, debemos dar ejemplo en todos esos aspectos. Entonces, si seguimos actuando como empresarios, no vamos a construir país. Cero, cero. ¿Por qué? Porque van a pasar temas de diferencias entre clases sociales y nos vamos a seguir enfrascando en los dramas que no nos han dejado progresar. Nosotros como país tenemos conversaciones muy destructivas y cero constructivas. Entonces, mientras, primero el ejemplo, o sea, fundamental. Entonces, con el ejemplo, empezar a tener valores y creérnosla, porque a nosotros nos cuesta mucho creernos el potencial que tenemos. Entonces, ver que hay empresas, pues en serio tener referencias de empresas soñadoras y lo que han logrado en el mundo. No tiene que ser solo el gremio de artes gráficas, hay empresas alrededor que han logrado cosas que uno dice, esta empresa es colombiana, este directivo es colombiano y logró esto y yo estoy acá quejándome todos los días de lo mismo. Entonces también es ejemplo, dejar de quejarnos, porque quejándonos no logramos nada. Yo me puedo quejar infinito, pero ¿qué vamos a hacer? Hey, ¿qué vas a hacer? Pues que vas a mandar un derecho de petición, mandalo, pero no te quejes. O que me voy a ir no sé, a protestar, bueno, o que me voy a crear una ONG, hacer lo que quieras, pero hacer algo por el país, porque finalmente si nosotros en nuestra posición no lo vamos a hacer, entonces ¿quién lo va a hacer? Me quedo toda la vida esperando a que el del lado lo haga. Entonces, y pues como gremio, obvio, estamos en este espacio de gremio, como gremio tenemos que unirnos y construir temas muy valiosos, o sea, las oportunidades como gremio son infinitas y yo creo que a Tatiana también se le queda el mundo chiquito con todo lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces es cambiar esa mentalidad, ser más, pues yo les he hablado y algunos han visto que hemos tenido oportunidad de trabajar con temas como Libertank, que nos ha cuestionado el tema de productividad. En productividad Colombia está muy atrasada. Nosotros estamos trabajando la jornada laboral sin mejorar procesos. Entonces, ¿qué vamos a llevar a nada? Si no estamos mejorando nuestros procesos internos, estamos pagando más horas extras y estamos aportando a la inflación. Pues, ¿qué estamos haciendo? Primero, la gente no está mejorando la calidad de vida, que era por lo que queríamos reducir la jornada. No estamos siendo competitivos a nivel de precios. Entonces, tenemos que tener conversaciones de productividad, de competitividad. Sí, o sea, son demasiados retos como país. Es más que todo hacer, desde donde uno puede hacer. A mí, yo pedí señales a Dios y le dije, dame cómo puedo ayudar. Me he empezado a meter un poco en el tema político. Sé que todos los empresarios no se van a meter en política, pero cuestionémonos, porque anteriormente los congresistas eran los mejores empresarios de Colombia. Eran honoris ad honorem. Los concejales se llamaban honorable concejal, se les dice así porque no les pagaban.
eran los mejores, en serio, los mejores empresarios se iban cada semana a Bogotá, al Congreso, a generar leyes. Y dejamos que eso ya dependiera de solo los políticos. Entonces, no, o sea, no podemos apartarnos de ese papel en la sociedad. Yo creo que hay que ser más activos en el sector público, porque si los políticos hablan mucho, nosotros como empresarios sabemos hacer, ejecutar las cosas y tenemos nuestro conocimiento de la realidad de lo que está pasando. Entonces, si no nos involucramos en el sector público, definitivamente vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Ojalá llegáramos a ese entonces de tener empresarios en el Congreso. Me parece súper valioso. Pues si todos no se le van a medir, pero cuestionémonos. O si no, sentémonos frecuentemente con el sector público, pidamos mesas de trabajo. A nivel de gremio está súper válido. Si tenemos que generar otros espacios, en Medellín hay un tema muy valioso de universidad, de empresa-estado, porque también a la academia hay que involucrarlo. Entonces, si el empresario no se puede sentar solamente, pues yo sé que es difícil cuando no hay para la nómina o muchas cosas, pero dedicarle un espacio. Nosotros, con mi esposo nos pusimos la tarea el año pasado de dedicar por lo menos una tarde al país, una tarde a la semana. Y ha sido súper provechoso. Y finalmente pues sirve y me ha dado tranquilidad también mental, porque de la queja me generaba estrés, el estrés genera impotencia, la impotencia genera... Entonces ya cuando uno sí está haciendo, así esté sumando mucho poquito, ya te fuiste del otro lado y ya generas otro valor. Entonces yo sí invito a mis colegas a que hagamos parte de la conversación del sector público. Gracias por es esa necesario. invitación, Verónica, porque sí, desde el Consejo Directivo tú has hecho ese énfasis y has liderado iniciativas que hemos tenido la oportunidad todos de compartir, de escuchar y de llevar a los afiliados, y también las estaremos escuchando en Andigráfica del 17 al 20 de junio en Corferias en la ciudad de Bogotá, y serán oportunidades que nos liberarán un poco de eso que mencionas de la queja, de llevar un poco más a las actitudes a la acción, de crear oportunidades y demostrar a la industria gráfica como eso, como una industria de arte, no de artes trágicas, sino de arte y de oportunidades. No, pues es que ese tema, sí, esas artes trágicas me aterra. Yo les digo, ay, no, vean, nosotros, reitero y siempre es mi mensaje, es un oficio que debemos agradecer. Primero, es un oficio divino. Es algo que nosotros nos va bien cuando a la industria en general le va bien, cuando al país le va bien. Entonces, ¿qué nota que nosotros tengamos esa palanca? Entonces yo digo, listo, si yo vendiera armas, sería súper feliz de que hayan guerras. Pues es muy triste. O si vendo seguridad, que entre más roben, o si vendo vacunas, entre más gente se enferme. No, nosotros somos felices cada vez que una empresa vende más, que la industria progresa, que hay oportunidades. Entonces, y aparte es un trabajo honesto, demasiado lindo, entonces hay que agradecer. Y además todo tiene solución. Listo, que uno no le entregue a un cliente a tiempo, pues es una tragedia, pero no pasó nada. No. Entonces, ¿qué es tan trágico? Pues yo digo, pues la gente que trabaja en la bolsa tiene más tragedia. Pues yo no sé. Pues entonces, listo, tenemos estrés, pero también hay que ver que eso puede sanarse con el tiempo, y entre más profesionales seamos y entre nuestros procesos sean mucho más organizados, es mejor. Pues mi papá me dice, ay, ese es el eterno problema, que las fechas de entrega, eso nunca va a cambiar, eso nunca... Y yo le digo, papá, ¿y por qué seguimos diciendo que nunca va a cambiar? Pensemos que sí puede cambiar. Ay, si no cambia, pues listo. Pero cambiemos el chip y digamos, listo, vamos a poner unos parámetros, unos indicadores, unos temas, que dejemos de cargar con el mismo, ay, no, eso no se va a poder, acá sí solo sufrimos, porque es triste escuchar la repetida, y yo no, pues bueno, entonces, o sea, o nos ponemos las pilas y creemos que sí puede ser bueno, o nos quedamos en esto. Pues esa es la dinámica de las nuevas generaciones, Verónica, con oportunidades, con una mirada fresca, una mirada valiente de lo que viene en la industria, esa sonrisa que siempre te acompaña, esa iniciativa de crear país de un lado a lo otro, y bueno, esa vena artística de la política no la puedes ocultar, aquí estaremos pendientes Todavía nadie ha votado por mí. Porque no te has lanzado, pero bueno, ahí estaremos pendientes para apoyarte. Pero hay que ver y es una oportunidad, hay que analizarlo, y como dices, de repente una tarde por el país no le sobra a nadie,
para reflexionar, para empaparse de lo que está pasando, tomar decisiones oportunas y sobre todo decisiones informadas frente a lo que es importante y a lo que vale la pena. Claro, y hay recursos, entonces uno tiene tiempo y también si tiene presupuesto, buenísimo. Porque uno también puede destinar un porcentaje, estoy haciendo mi presupuesto anual y entonces voy a decir, listo, esta plata para mercadeo, esta para mantenimiento y cuánta plata le vas a aportar a Colombia. Exactamente. Listo, porque se nos va para impuestos, pero bueno, estás construyendo país porque hay temas también, pues no solo a lo social. El tema de obras por impuestos es súper interesante, demasiado interesante. Y hay muchas empresas del gremio que pueden aprovechar el beneficio de obras por impuestos. Eso sí, ahí es donde uno ve, construimos país. Sí. Y tenemos una herramienta también, pues que como olvidarla, tenemos el impreso cambió el mundo. El impreso es revolucionario porque en este momento podemos apoyar a través del impreso muchas iniciativas de educación. Pues, nosotros lo hemos hecho, ay, que esto no se cobra, no lo cobremos. Vamos a apoyar esta iniciativa y si es para aportar, listo, demos de producción, o yo llamo a mi proveedor de papel, ven y regálame el que tengas por allá guardado, que no te sirva para nada y hagamos algo con esto. Pero tenemos una herramienta poderosísima y si podemos aprovechar nuestro impreso para generar siempre habrá una manera de apoyar y como bien lo mencionas, el impreso siempre será ganador. Sabemos que lo digital, las redes sociales y demás, pero el impreso en las manos no va a permitir que mucha gente se quede sin estar informada de tercera edad, ¿no? Entonces es una oportunidad y insistir en que la industria gráfica es un creador de oportunidades. Y así debe ser, Verónica, y de verdad te agradecemos muchísimo por ser la voz que abre este ciclo de nuevas generaciones en Voces Gráficas, este podcast de la industria gráfica. Gracias por contarnos tu historia, por ser valiente, por inspirarnos, por darnos esa mirada fresca y siempre sonriente y positiva de lo que viene. Te enviamos un abrazo. Ay, no, mil gracias. Gracias por tu compromiso como miembro del Consejo Directivo, siempre por estar allí presente. Gracias a los oyentes y a todos los que hacen parte de esta iniciativa. Claro, lo que se puede hacer de una. Y no me quiero despedir sin mencionar a Juan Carlos Gallón, ¿cierto? Porque ese fue un momento, ahora que me decías de momentos tristes, creo que ese fue uno, no lo mencioné, cuando nos dimos cuenta de la pérdida, pero un momento muy feliz para haberlo conocido. Sí, un gran ejemplo. Espero algún día escuchar un podcast de Servibarras, una empresa espectacular, un líder que nos va a dejar mucho como gremio. Yo creo que es una figura que ojalá algún día también podamos hacer que nos cuenten de él. Buenísimo. Sería muy, 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 muy valioso un homenaje. Gracias. Lo que más agradezco pues, de Andigraph son los amigos que he hecho, te lo he dicho varias veces, y ese es un amigo poderoso. Hay veces cuando me pongo triste, le pongo la nota de voz que él me mandaba, digo, Dios, ese es el impulso que uno necesita y es también darse cuenta de lo efímeros que somos y lo que nos pueden dejar, lo que uno quiere dejar en las personas y lo que nos dejan las personas. Entonces Juan me dejó, aunque lo conocí poco, me siento honrada de esos momentos que tuve para conversar con él y veo en su empresa lo que él quería, ¿cierto? Y que pues, seguro va a seguir. Entonces no podía dejarlo a un ladito. Sí. Verónica, sí, exactamente, lo trajiste, sí, un momento difícil, un momento muy triste, muy duro, y como bien lo menciona, su legado se ve en Servibarras. Tú sigues viendo una empresa innovadora, dinámica, fuerte, y con toda su familia pues al frente, asumiendo y apoyando y sacando adelante lo que Juan Carlos construyó con tanto cariño y que siempre compartió con todos, un hombre de gremio totalmente. Y eso que mencionas, esas notas de voz, todos las tenemos y todos las escuchamos, Verónica, con mucho cariño. Y bueno, sí, porque él me ganaba en sonrisas. Sí. No. Me ganó. Fantástico. Sí, total. Entonces, sí, fue un momento triste, difícil, pero también gracias a todo este tema pudimos hacer clic, conectar y espero conectar también con muchos más en el camino. Exactamente. Sí, hay que trabajar. No, todos tenemos que ser amigos, todos tenemos los mismos problemas, las mismas soluciones, las mismas. Es que bueno estar acompañados.
Muchas gracias, Verónica, y nuevamente pues un abrazo desde la distancia aquí que no nos estamos viendo ahorita presencialmente, pero bueno, y bueno, gracias a todos y recuerden pues seguirnos y compartir este episodio y estar atentos al siguiente capítulo que también estaremos hablando de nuevas generaciones y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.